la ley, la ley en sí mismo representa un anacronismo, es una figura del pasado, es una figura del populismo, no tiene nada que ver con la realidad de los argentinos, del nuevo empleo. El nuevo empleo se toma a partir del desarrollo, de la inversión, creando nuevas condiciones para los trabajos y creando inversiones para producir dentro de la Argentina. Entonces, una ley donde dice que está prohibido, está prohibido despedir a una persona y demás, y si lo hace tiene que pagar el doble de indemnización. Esto, para los que sabemos cómo es una engaña pichanga, es una mentira. Entonces, por tanto, es anacrónica. Es decir, es contra la realidad. ¿Por qué la ley? ¿Qué es lo que sucede? No va a solucionar el problema del nuevo empleo. Y además va a agravar la situación de la inversión. Porque quienes vienen a invertir ven con una ley de este tipo, anacrónica, no hay en ningún lugar del mundo, y entonces frente a esa ley se van a invertir a otro lado. Y nosotros lo que precisamos es que haya inversiones para movilizar nuestra riqueza. Por un lado, este es el caso. Segundo, la ley no soluciona ningún problema. Ningún problema. ¿Por qué? Porque el empresario que se va a fundir lo saca a los trabajadores o hace lo... Porque realmente, si se está fundiendo, se funde. Y esa empresa no es defendida, y no es defendida ¿por quién? Por la política económica. Entonces, lo que es necesario, una política económica de desarrollo. Es decir, para esto tiene que prepararse el gobierno y el Estado, empezar a bajar los intereses y entonces empezar a acompañar el impulso creador de la empresa privada. Es decir, nosotros, por ejemplo, las empresas públicas en la Argentina no eran, es decir, tomaban empleados, es decir, estaban tapando la desocupación. El que crea empleo es la empresa privada. Y entonces los desarrollos en China, en Japón, en Estados Unidos, en Francia, es con la inversión privada la que crea los empleos. Las pymes son las que crean los empleos. Imagínate lo que representa para las pymes esta misma ley. Es una atrocidad. Entonces, a la par de eso, se hace un acto en Córdoba donde el ministro Frigerio reúne a todos los gobernadores y entonces comienza a pagar algo que las provincias deben. Que Cristina lo hizo con una... Cuando llegaron los fallos de las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis, entonces la señora presidenta, por hacer daño, lo extendió a todas las provincias, cosa que ella tuvo posibilidad de estar 12 años y no fue capaz de salvar y cerrar la herida que había con las provincias. Es decir, que el gobierno de ella, como el de Kirchner, se transformó hablando de federalismo, en un unitarismo. Entonces, a esta cuestión es la que hay que atender. Por un lado, se hizo un acto anacrónico, un acto que no conduce a nada, para quedar bien. Por el otro, se hizo un acto de responsabilidad que podemos hablar de política de Estado. Pagar, el gobierno nacional le paga en 5 años a las provincias el 15% adeudado. Esto es de coparticipación. Esto es realmente importante porque abre el camino para la inversión y el desarrollo.